Reciban todos una cordial bienvenida, mis queridos hermanos, a la casa del Señor. Y damos gracias a Dios porque hemos tenido una semana muy bendecida, compartiendo con los niños, compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a seguir estudiando el libro de Jonás. Hemos hecho una pequeña pausa con la Semana Santa, con las 7 palabras. Estuvimos estudiando también un poquito el libro de Mateo, pero ahora regresamos a Jonás y quisiera que abramos nuestras Biblias en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor, pero antes, ¿qué les parece si me acompañan en una oración pidiendo al Señor su fortaleza? Y también que Él nos llene de toda sabiduría, su Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana lo que dice su palabra. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por, Señor, tener tu palabra abierta en esta iglesia. Tu palabra, Señor, que vive para siempre, que reina para siempre en nuestros corazones. Señor, tú conoces la carga con la que hemos venido, Señor, en esta mañana. La carga, Señor, de conocer tu voluntad. La carga de conocer lo que dice tu palabra y por medio de tu palabra, Señor, ser transformados, ser libertados y venir, Señor, a una vida nueva, a una vida diferente, Señor. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu hablando a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. No solamente, Señor, a mí que voy a predicar, sino a todos mis hermanos, Señor, que van a escuchar tu palabra en esta mañana. Señor, a jóvenes, adultos y ancianos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un verdadero arrepentimiento. Ese es el tema que vamos a estar predicando en esta mañana. Un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver el testimonio de un pueblo donde el Señor testifica, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 41, nos da la buena noticia de que este pueblo se arrepintió con todo su corazón. Acompáñenme un ratito al libro de Mateo capítulo 12 y mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versículo 41. Por si a las dudas, en caso de que de pronto tengamos alguna inquietud si verdaderamente el pueblo de Nínive se arrepintió, mire lo que dice el Señor Jesucristo. El versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, dice, a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mis amados hermanos, vivimos en una época donde se ve poco el arrepentimiento de la gente. No es común que la gente se arrepienta. No es común que una persona, luego de haber ofendido, luego de haber proferido una palabra dura, ¿verdad?, alguna cosa que no estuvo tan bien, esta persona regrese hacia la persona ofendida y le diga: mi amor, perdóname por la palabra que te dije el día de ayer. No es común ver que la gente se levante de sus asientos y le diga al otro conductor: amigo, perdóname, yo tengo la culpa, yo te rayé el carro. No es común. Lo que nosotros vemos es que mucha gente hace cosas que no deben y lo primero que piensan, o lo primero que tratan de hacer es autojustificarse. Quieren ver la forma, quieren ver la manera de tratar de salir ilesos de esa situación.
Es común ver que quienes traicionan a sus parejas, en lugar de arrepentirse, no se arrepienten, todo lo contrario, tratan de buscar una excusa o una autojustificación para explicar las razones por las que fueron infieles, para que otros les comprendan y para que otros les digan, sí, tenía razón. Siempre hay una razón que justifica los actos inmorales, o quizá actos violentos, o quizá también actos irresponsables. Siempre estamos viendo que en lugar de asumir la culpa y afrontar la situación, la forma más fácil de salir de estas situaciones difíciles son las decisiones que la gente toma. Fui infiel porque mi esposa no me dedicaba tiempo. Algo muy común que escuchamos el día de hoy. Fui grosera con mi esposa porque ya estoy harta de repetirle lo mismo y lo mismo, dice la gente. Y así sucesivamente, hermanos, tenemos siempre una excusa para justificar lo malo en lugar de arrepentirnos. Y el tema del día de hoy es el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Pero la palabra del Señor justamente eso nos enseña, que es a causa de que hemos escuchado su palabra que la gente no podrá excusarse de sus pecados en aquel día, en el día en que el Señor nos llame a cuentas. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 22. Juan 15, 22. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, ¿qué dice? No tienen excusa por su pecado, porque yo les he dejado mi palabra. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables delante del Señor ante las decisiones, o podríamos decir las malas decisiones que tomemos en esta vida. Hay mucha gente que piensa que va a quedar ileso de las malas decisiones que ha tomado, que la justicia no le alcanzará, que no podrán pillarlo, que no podrán verlo. Pero aunque esto suceda en este mundo, porque es raro que suceda, la justicia a veces, hermanos, o muchas veces les alcanza en este mundo. Pero aunque eso no suceda en este mundo, el Señor Jesucristo lo va a confrontar en aquel día. No hay ninguna persona en toda la Biblia que experimentó una vida nueva, una vida transformada, poniendo excusas delante del Señor para reconocer sus faltas. No conozco una persona que haya cambiado su vida, que el Señor haya tocado su corazón, viniendo delante del Señor, poniendo excusas por las faltas que ha cometido delante del Señor. Así que, hermanos, el día de hoy, este pueblo del cual hemos hablado, el pueblo de Nínive, nos va a mostrar varios aspectos de un verdadero arrepentimiento. Así que el día de hoy el Señor nos va a enseñar si nosotros verdaderamente estamos arrepentidos sinceramente y de todo corazón, por medio de lo que vemos en el pueblo de Nínive. Así que abramos nuestras Biblias en Jonás capítulo 3 y veamos desde el versículo 6. Jonás capítulo 3, versículo 6. Y leamos hasta los versos 10. Mire lo que dice.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Vino Jonás predicando. Esa noticia llegó a los oídos del rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No lo hizo. La primera enseñanza, hermanos, que encontramos en este pasaje es que el arrepentimiento genuino se manifiesta por medio de acciones visibles. El arrepentimiento genuino se muestra por medio de acciones visibles ante nuestro prójimo, ante la gente que nos conoce. No es simplemente remordimiento, no es simplemente un tema sentimental o un tema emocional, porque a veces uno después de la prédica sale como que un poco entristecido porque sabe que Dios le está hablando sobre su pecado. Lo que el Señor nos manda es que debemos demostrar que tenemos verdadero arrepentimiento, considerando un testimonio visible ante la gente, que la gente pueda decir: esa persona, Carmita, Juanito, Mario, ha cambiado. Está cambiando, de su boca ya no sale enojo, de su boca ya no salen groserías. Su actitud con su familia, con su esposa, es distinta, es diferente. Es todo lo contrario de vivir una vida poniendo excusas, porque el que pone excusas no cambia, simplemente está tratando de decir las razones por las cuales lo llevan a tomar esas decisiones o esas malas decisiones. Y así nunca vamos a cambiar y así nunca vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo. El Señor quiere ver en nuestras vidas, hermanos, acciones sinceras, según lo que vemos en el versículo 6. Llega la noticia hasta el rey de Nínive, no se nos menciona su nombre. Ese rey, siendo un rey, siendo un poderoso, siendo un hombre bien arrogante y orgulloso, dice que se levanta de su silla, se quita sus vestiduras reales. ¿Cómo quedaría? Semidesnudo. Y se cubre de ropas que son ásperas. Dice que se cubre de cilicio, ropas hechas con piel de cabra o con algún material que era áspero, que era incómodo. Y luego, estando o habiendo estado sentado en un trono muy lujoso, probablemente lleno de oro, piedras preciosas, va y se sienta, dice, sobre ceniza. Imagínense ustedes, era mucho ver una cosa así, era muy escandaloso, podríamos decirlo así, ver a alguien de alta categoría sentarse sobre ceniza y verse de esa manera.
Mis amados hermanos, buscar a Dios demanda que el hombre lo primero que haga es dejar su orgullo. Dejar su orgullo delante del Señor. Este rey lo que hace es reemplazar todo lo que para él significaba poder. Todas las cosas que él utilizaba, todas las cosas que a él lo identificaban como un hombre poderoso, todo lo que significaba para él dejar su gloria y su honra, hermanos, era una verdadera señal de humillación y temor a Dios. Eso es lo que vemos en este principal. Deja su trono, deja sus vestidos y ahora se viste de cilicio. No tiene excusas, no pone excusas. Y nos enseña una gran lección. La pregunta que se nos viene en el día de hoy es: ¿qué excusas tenemos para no hacer lo que le agrada al Señor? ¿Qué excusas tenemos para no humillarnos delante del Señor? Siendo él un rey perverso que no conocía el temor de Jehová, no conocía la ley de Dios. Al menos los reyes de Israel tenían una tarea que los obligaba a conocer a Dios de una manera un poquito más profunda, más meticulosa. Ellos tenían que escribir o transcribir la ley de Dios, tenían que aprenderse todo el Pentateuco. Pero este rey era un rey perverso, era un rey tirano, y vemos que se humilla para ser obediente delante del Señor. Y a veces, hermanos, a nosotros todavía nos cuesta todavía rendirnos y venir delante del Señor en total obediencia a su palabra. Sabemos lo que dice su palabra. Probablemente algunos de nosotros hemos nacido en un hogar cristiano. Tenemos familiares cristianos, hay una Biblia en la casa. Cuánto ejemplo, pero a la vez cuánta vergüenza podría darnos viendo que un hombre así se humille delante del Señor. Pero a pesar de que este hombre es un ejemplo para nosotros, para poder ver que es posible que Dios cambie el corazón duro. Es posible que Dios transforme el corazón más resentido. Es posible que Dios transforme el corazón más inmoral. O como quiera que esté ese corazón más roto. Tenemos un mayor ejemplo de humillación. Y ese mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que siendo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, o siendo en forma de Dios, como lo dice Filipenses capítulo 2, se despojó de sí mismo, se despojó de su poder, se despojó de su gloria, se despojó de toda la grandeza de su divinidad. Aunque seguía siendo divino, dice que Él vino y se hizo como uno de nosotros. Descendió a los lugares más bajos de la tierra, y eso no quiere decir el infierno, quiere decir el lugar más de mayor humillación. Quiere estar aquí entre nosotros, viviendo con gran exaltación, con la alabanza de todos sus ángeles. Se humilla a venir a este mundo para ser insultado, para que blasfemen contra su nombre, para que lo golpeen, para que lo vituperen, para que lo desfiguren, para que lo traten como a un delincuente.
¿Cómo se siente, hermanos, que algunos de nosotros nos digan que nos hemos robado algo cuando nunca lo hemos hecho? Se siente feo, ¿no? Que nos traten como ladrones. O que nos traten como mentirosos cuando nosotros no hemos dicho ninguna mentira. Nosotros, que somos pecadores y que sí hemos mentido y que en algún momento quizás sí nos hemos robado algo. Podríamos recordar algo que habíamos hecho y pudiéramos decir, bueno, en ese momento no lo hice, pero en mi vida sí he robado. En mi vida sí he mentido, en mi vida sí he ofendido. Pero el Señor Jesucristo, que era sin pecado, que era santo, que es santo, se despojó de sí mismo, descendió a los lugares más bajos de la tierra y fue clavado en una cruz como el peor delincuente, llevando la vergüenza de cada uno de nosotros, hermanos. Y aún así a veces nosotros todavía no nos queremos humillar ante la palabra del Señor. No puede ser posible. El arrepentimiento, hermanos, se debe manifestar por medio de acciones sinceras delante del Señor, por medio de acciones visibles delante del Señor. Pero también por medio de una decisión radical de abandonar el pecado, hermanos. Hasta que nosotros no tomemos una decisión radical de usar nuestra vida para edificación de otros. Hasta que nosotros no tomemos una decisión radical de vivir y utilizar nuestros talentos, nuestros dones y todo lo que somos para la obra del Señor y para que su reino siga creciendo en esta tierra. Hermanos, eso no va a suceder. Debemos ser radicales. Y eso es una de las cosas que vemos en este pasaje. Mire lo que dice el versículo 7. Cómo ellos demostraron un cambio radical en aquel momento y en aquel contexto. Mire lo que dice el versículo 7. Jonás capítulo 3, versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y quiénes, y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Miren ustedes cómo ellos fueron. Es una de las decisiones más radicales y extremas que vemos en la palabra del Señor. ¿Era necesario que a los animales se les deje sin comida? No. Los animales no eran los que habían pecado. Pero si ellos no eran radicales, hermanos, en su arrepentimiento y no eran radicales en su manera de actuar, muy probablemente no habrían hecho absolutamente nada para buscar la presencia del Señor. Su arrepentimiento no habría sido genuino, hermanos. A veces como que todavía nos acomodamos un poco y decimos, bueno, vamos a tratar de mejorar en esto, pero yo sé que todavía voy a seguir haciendo lo que no me respalda la palabra del Señor. Para poder cambiar, hermanos, para poder ver una vida diferente, una vida transformada, debemos ser radicales en nuestras decisiones. El significado de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia. Y metanoia significa cambio de cerebro, cambio de mente, cambio de forma de pensar. Es volcarse, es volverse totalmente en sentido opuesto a lo que he estado viviendo hasta aquí. ¿Cuándo vamos a ser radicales?
¿O vamos a seguir repitiendo los mismos patrones de nuestra vida a medias con el Señor? Y la vida a medias con el Señor, hermanos, la reflejamos día tras día. ¿Cuántos de nosotros venimos delante del Señor cada día para decirle: Señor, cambia esto en mí? Porque tú conoces que todavía, Señor, no quiero entregarte este pecado. Todavía quiero seguir viviendo de una manera que no es agradable, conforme a tu palabra. El significado de arrepentimiento hace referencia a tomar una decisión radical, por más dolor que nos cause esto, hermanos, en nuestras vidas. Hay muchas decisiones que son dolorosas en la vida de un cristiano, pero hasta que no se tomen decisiones dolorosas en la vida de un cristiano, hermanos, no podremos experimentar crecimiento, no podremos incluso ni siquiera a veces experimentar una verdadera relación con el Señor, porque lo que estamos viviendo no es una relación con el Señor. Es simplemente la forma en que nosotros creemos que podemos llevar la vida cristiana. Pero la vida cristiana no se la hace bajo nuestras propias filosofías, bajo nuestras propias fantasías de lo que puede ser la vida cristiana. La vida cristiana se la sigue por medio de mirar lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto cuesta seguir al Señor? Y eso nos dijo el Señor Jesucristo. Si a mí me persiguieron, si a mí me mataron, si a mí me rechazaron, ¿cuánto lo harán con ustedes? Yo que soy su maestro. El discípulo no es mejor ni es mayor que su maestro. Lo cuesta todo. Mire lo que dice el versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios ¿cómo? Fuertemente. Clamen a Dios fuertemente, clamen a Dios de manera visible, de manera que eso sea un testimonio de que nuestros corazones están verdaderamente arrepentidos. ¿Cuántos de nosotros hemos venido delante del Señor un día y en voz alta le hemos dicho: Señor, perdóname por la forma como estoy viviendo delante de ti? Clamen, dice, a Dios fuertemente y conviértanse. Nuevamente la misma referencia a la palabra arrepentimiento, convertimiento, transformación. Dice: y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Cuál es el mal camino que cada uno de nosotros vive en esta mañana? Dice: de la rapiña que hay en sus manos. Alguien pudiera decir: sí, pero yo no cometía los pecados, ni he cometido los pecados que ellos han cometido. Sí, pero cometiendo menos pecados de los que ellos hubieron cometido, podríamos asirnos al infierno. Porque a veces pensamos que los que merecen el infierno son los que tienen los pecados más graves. Cuando el mandato del Señor es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero a veces, hermanos, el más grande mandamiento se convierte en nuestra más grande falta, en nuestro mayor pecado, en que estamos viviendo una vida amándonos un poco más a nosotros mismos antes que al Señor. Estamos amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Sin la ayuda del Señor no es posible
Nosotros tenemos, hace poco analizamos el ejemplo de aquel malhechor que dice la Biblia. Aquel ladrón que estaba también colgado allí en la cruz, estaba crucificado, que había hecho muchas cosas malas, perversas, indeseables, probablemente de la misma categoría o peor quizá, o de una categoría peor que la de Barrabás. Era uno de sus compinches, era uno de sus socios o era uno de sus compañeros de trabajo. Pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ese hombre porque reconoce verdaderamente, sinceramente, que aquel que estaba colgado en la cruz era rey. Que aquel que estaba colgado en la cruz tenía un trono. Y a veces, hermanos, nosotros no nos arrepentimos y todavía vivimos sin un rey que está sentado en su trono y que gobierna sobre todo el mundo. Y queremos seguir viviendo bajo el reinado de nuestro propio yo, de nuestro propio ego. La decisión radical de abandonar el pecado debe ser tomada por cada uno de nosotros, hermanos, aunque el que nos ayude a hacer eso posible es Dios. Nosotros debemos tomar decisiones en nuestra vida. Hay mucha gente que no toma decisiones porque dice, lo que pasa es que todavía no estoy preparado para vivir de esa forma como un cristiano. Me falta todavía un poquito, así que voy a esperar que el Señor siga tocando mi corazón. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que los hombres tenían que tomar decisiones. Luego el Señor hace la obra. Dice la palabra del Señor que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero debemos tomar decisiones. Muchas veces hacer lo bueno no nace de nuestros corazones. Y a veces uno dice expresiones como, si no me nace, no lo hago. Estas cosas no van a nacer de nuestros corazones, hermanos, pero el Señor es nuestra fortaleza y es nuestra mayor inspiración para poder hacerlo. Si lo vemos al Señor Jesucristo y venimos delante del Señor y le decimos, Señor, ayúdame en este pecado que yo no puedo manejar. Ayúdame en esta actitud que yo no puedo, Señor, manejar en mi corazón. No se trata de fuerza de voluntad. Hay mucha gente que se jacta de fuerza de voluntad. Lo que pasa es que lo que te falta a ti es fuerza de voluntad. La clave del arrepentimiento no es la fuerza de voluntad, hermanos, sino clamar al Señor. Dice aquí la palabra de Dios que ellos clamaron fuertemente a Dios. No dijeron, tenemos fuerza de voluntad para dejar lo malo. No vinieron como fuertes delante del Señor, vinieron a clamar fuertemente delante del Señor, se humillaron delante del Señor, reconocieron que era con la ayuda del Señor, dependieron del Señor para cambiar. ¿Quieres cambiar tú en esta mañana? ¿Queremos cambiar alguna cosa en nuestra vida esta mañana? Vengamos en dependencia delante del Señor. Deja atrás la fuerza de voluntad. Esto no se trata de fuerza de voluntad. La vida cristiana no es de fuerza de voluntad. Eso es orgullo. Eso es simplemente decir, yo lo pude hacer. ¿Por qué? Porque tenía fuerza de voluntad. Ven delante del Señor humillado, reconociendo que sin Dios no puedes hacer nada. Lo que hace la gente es simplemente camuflar su orgullo con la fuerza de voluntad. De eso no se trata, hermanos. Estos hombres clamaron fuertemente a Dios, dejaron todo orgullo, dejaron toda arrogancia,
toda autodependencia, toda autosuficiencia. Una vida nueva, guiada por Dios, depende de reconocer sus debilidades delante del Señor. Depende de las fuerzas del Señor para seguir adelante. Hace pocos días tuve el privilegio de presentarle el Evangelio a un hombre de más de 90 años que había pecado toda su vida. Y cuando digo que había pecado toda su vida, me refiero a que había rechazado a Cristo toda su vida. Yo no necesito a Cristo Jesús. Yo no necesito al Señor. Su hija, una mujer de fe, una mujer bien cristiana, que testifica que es cristiana, que vive como cristiana, que aparenta ser cristiana, que es visible que es cristiana, le testificaba y le decía: Padre, busca al Señor, clama a Cristo, deja tus ídolos, deja toda imagen, toda cosa, todo objeto a lo cual le rindes culto. Y este hombre no quería. Finalmente, hermanos, el Señor puso gracia en mi vida. Fui delante de Él con la palabra del Señor y yo le dije: don Jacinto, usted desea reconocer en esta mañana que es un terrible pecador delante del Señor. Porque a veces vamos a predicar el Evangelio: don Jacinto, busque al Señor, porque el Señor está llorando, porque Él lo ama tanto que Él está llorando para que usted se entregue. No, hermanos, nosotros tenemos que ir delante de los hombres diciéndoles cuál es su condición, para que ellos reconozcan delante de Dios, humillen sus corazones como este pueblo. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Él dijo: sin Dios no soy nada. Yo soy pecador, he sido pecador toda mi vida. Usted no sabe cuántas cosas malas yo he hecho, casi no podía hablar mucho. Pero en su condición, él viene arrepentido, reconociendo, hermanos, cuánta misericordia tiene el Señor, que aún después de una vida llena de pecado, alejamiento total del Señor, el Señor es tan misericordioso que recibe a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe y reconociendo su condición, no con autojustificaciones. No he sido, porque me hubiera dicho: no he sido tan malo como otros, pastor. No le he hecho mal a nadie, pastor. Es lo que la gente sabe decir. Por eso decimos que una vida nueva, guiada por Dios, depende de reconocer nuestras debilidades y depender de las fuerzas del Señor. Y él dijo: yo quiero reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. No tenemos que venir con engaño delante de la gente. Tenemos que presentarle lo que dice la palabra del Señor: arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de Dios ha llegado, se ha acercado a vosotros. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías capítulo 40, versículo 29. En adelante. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos amados, la vida cristiana no depende de nuestras propias fuerzas, depende de venir delante del Señor. La primera enseñanza que hemos visto
en esta mañana es que el arrepentimiento genuino se manifiesta por medio de acciones visibles. ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar? Este pueblo tuvo que tomar decisiones radicales, decisiones visibles, decisiones escandalosas, causó escándalo. Este pueblo malo. ¿Qué habrían dicho otros pueblos? Y la segunda enseñanza también que encontramos en esta porción es que Dios no se arrepiente. Su misericordia es para todos los que le buscan. Aunque en este pasaje se menciona que Dios se arrepintió de lo malo que les iba a hacer, lo que encontramos, hermanos, es que Dios no se arrepiente. Es un poco contradictorio, déjenme explicarle. En este pasaje, hermanos, nosotros no vemos a Dios buscando en llegar a acuerdos de paz con Nínive. El día de hoy estamos viendo que hay un conflicto entre varios países y hay uno que está que le grita, firma el acuerdo de paz, firma el acuerdo de paz. Pero Dios no está haciendo con eso. Dios no le está diciendo, firmen este acuerdo de paz. O hagamos un acuerdo. A ver, tú ponme tus condiciones, yo te pongo mis condiciones y llegamos a un acuerdo, un consenso. Si te parece bien, si no podemos ir ajustando. No, Dios no está haciendo eso. Dios hará lo que ha prometido. Si Dios dijo, ese pueblo no se arrepiente, le cae juicio. Ese pueblo no cambia de su manera mala de vivir, no abandona su rapiña, caerá fuego y los destruiré. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Quién sabe, dicen los ninivitas? Ya estaban asustados, tenían temor. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Aunque el texto bíblico está utilizando la palabra arrepentimiento, no está indicando que Dios, hermanos, ha fallado o que Dios no ha hecho bien alguna cosa. Lo que nos dice es que si ellos se arrepienten, Dios cumplirá su palabra. ¿Cuál es su palabra? De que si ellos se alejan de lo malo, el Señor los iba a perdonar. Que si ellos dejan de hacer las cosas terribles, perversas que estaban viviendo, el Señor les iba a extender su misericordia. Pero si no lo hacían, Él seguiría siendo fiel a sus promesas. Su promesa era de que si permanecían en lo malo, serían destruidos. Si se arrepentían, serían perdonados. Dios extendería su misericordia. La Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como nosotros. Un día el padre le dice al hijo, el día de hoy no me sales. Y el hijo empieza a llorar y empieza a hacer berrinche. Y la mamá viene y habla con el papá y le dice, ya míralo, tu hijo ya me prometió. Bueno, ya está bien. Se arrepintió el padre. Dios no es así. Dios es perfecto. Su ley está, hermanos, declarada para que todos nosotros la cumplamos. Y si no la cumplimos, el Señor no cambiará. No dejará su manera de pensar. Él es Dios, sigue siendo Dios. Él no se equivoca, Él nunca falla. Este pasaje no está diciendo que Dios se arrepiente por algún fallo en su carácter. No es que Dios se dio cuenta que iba a ser muy severo, ¿no? Dice, hoy creo que estoy siendo un poco severo con los ninivitas. Creo que no, me estoy pasando de la raya. No se trata de eso. No es que Dios se arrepiente de alguna acción impulsiva. Bueno, Dios reflexionó y dice, fui muy impulsivo al tomar esta decisión de destruirlos. No, Dios cambia su trato porque el hombre cambió su condición. Y eso fue lo que Él había declarado en su palabra. El hombre cambia de condición, se vuelve de sus malos caminos y el Señor sigue aplicando su palabra.
sigue siendo misericordioso, sigue siendo justo con lo que Él dice, sigue siendo santo, sigue siendo intolerante del pecado. Otra cosa importante que vemos en este pasaje, hermanos, es la actitud de los ninivitas. Veamos un poquito cómo ellos responden delante del Señor. Ellos esperaban juicio y destrucción, pero tenían la esperanza de encontrar en Dios misericordia. Aunque parezca mentira, mis amados hermanos, he escuchado a lo largo de mi vida mucha gente arrogante hablar ligeramente sobre el infierno. Ligeramente, burlándose. En una entrevista le preguntaron a un cantante británico muy conocido por algunos, específicamente los que son más o menos de los 80s, por ahí. Y le preguntaron, ¿crees que vas a ir al cielo? A Freddie Mercury. A lo que él respondió, no quiero ir al cielo. No quiero ir al cielo. El infierno está mucho mejor. Mira cuánta gente interesante vas a conocer ahí abajo. Fíjense ustedes la respuesta. Arrogante, teniendo quizá alguna posibilidad, alguna oportunidad de arrepentirse y decir, sí quiero la vida eterna, sí quiero conocer a Cristo, sí quiero ir al cielo, él escoge el infierno diciendo que es mucho mejor. Mucha gente, hermanos, no busca humillarse delante de Dios, sino burlarse de lo que dice su palabra. Hay mucha gente que cuando se le predica sobre el infierno dicen, yo sí quiero ir al infierno. No les importa. Pero estos hombres no pensaron de esa forma. Vienen delante del Señor con un corazón cuidadoso, pensando bien lo que iban a decir. Puede ser que Dios tenga misericordia de nosotros. Puede ser que Dios se arrepienta de lo que iba a ser. Y Dios acepta la condición, acepta la respuesta de estos hombres. Mire lo que dice el versículo 10. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, y vio Dios su corazón, que se convirtieron de su mal camino. No se empezaron a burlar del juicio de Dios. A ver si ese Dios es real. Que caiga fuego del cielo ahora. Hay mucha gente que miente y sabiendo que miente dice que me parta un rayo si... Hermanos, así es el hombre, así es el corazón del hombre, pero este pueblo se arrepintió. Dios vio lo que habían hecho, se convirtieron de su mal camino, dice el versículo 10, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Algunos teólogos han llamado a esta forma de literatura, a esta forma de escritura, un lenguaje antropopático, que es una manera en que el escritor deja conocer estas ideas para que los lectores puedan entender. Es decir, lo pone a Dios como en un lenguaje más relacionado con el hombre. Por eso el texto dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Pero nosotros sabemos que el Señor había puesto entre los ninivitas dos opciones, dos caminos. Si se arrepienten, el Señor perdonaría sus pecados. Si no se arrepentían, el Señor dejaría juicio en ese lugar. Y ante la
respuesta de los ninivitas, hermanos, nosotros vemos que Dios no estaba buscando la perfección de los ninivitas, sino lo que estaba buscando era un pueblo que venga delante de Él sinceramente. Dios no busca la perfección de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición, dice. Se acuerda de que somos polvo, sabe que nosotros vamos a fallar. Sabe que necesitaremos muchas veces estar delante de su presencia para venir y decirle: Señor, perdóname por lo que he hecho delante de ti. Pero al menos el Señor quiere ver en nosotros un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón quebrantado por hacer lo malo, por haber vivido una vida alejada de sus preceptos, de sus caminos. El Señor nos llama a una vida perfecta, sí, pero no va a encontrar en nosotros perfección instantánea, porque somos, hermanos, imperfectos. Pero en nosotros debe haber el deseo de perfeccionarnos en el Señor. Lejos del Señor no nos vamos a perfeccionar. ¿Cuándo vamos a acercarnos al Señor? ¿Cuándo nos vamos a acercar a su palabra? ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? Somos imperfectos, pero no debemos permanecer en una vida imperfecta, en una vida conformista. El Señor Jesucristo nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Nos separamos del Señor, nuestras imperfecciones no irán disminuyendo, irán todavía tomando fuerza, siendo más visibles. Acerquémonos al Señor. No podemos convertirnos de nuestro mal camino si no acudimos a Él. Lo que vemos aquí, hermanos, en este pasaje es que ellos clamaron con todo su corazón a Jehová, se convirtieron de lo malo a Dios, del egoísmo a Dios, del rencor a Dios, de toda rapiña, violencia y maldad a Dios, y el Señor los perdonó. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy nosotros ante los pecados que seguimos cometiendo? Ante las cosas que ofenden al Señor, ante las cosas que nos destruyen, ante las cosas que destruyen nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, la vida de nuestros hijos. ¿Cómo nuestros hijos, hermanos, van a aprender a vivir, a agradar al Señor si nuestra vida todavía es una vida a medias? ¿Cómo nosotros vamos a asegurar generaciones que honren y glorifiquen al Señor si nosotros le damos no lo mejor al Señor? Cada vez, hermanos, las generaciones son menos respetuosas de las cosas del Señor. Nosotros no vemos más jóvenes reverentes, vemos más jóvenes irreverentes. Nosotros nos vemos cada vez más hombres adultos que quieren servir al Señor. Cada vez vemos adultos más conformistas, más cómodos. Estamos perdiendo, hermanos, como iglesia, incluso la reverencia de parte de lo que el Señor nos pide que seamos. Estamos viviendo vidas simples, dándole mayor fuerza a lo que hay en esta vida, en este mundo, y no a lo que Dios nos manda por medio
de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su ejemplo, por medio de mirar su palabra. Vemos cada vez más hombres que no son fieles en su matrimonio, que no cumplen su palabra, que no son serios, que no son santos. Ojalá, hermanos, el Señor nos ayude y podamos ser una iglesia que dejemos un legado en esta generación presente y en las generaciones futuras, en esta comunidad. Ojalá el próximo pastor sea de las Malvinas, sea de la Huancavilca, sea de la Huangala. Ojalá los futuros líderes, hermanos, sean aquellos de los que estamos aquí predicándoles el Evangelio. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo, a seguir edificándonos y a vivir, como dice el tema de este mensaje, un arrepentimiento verdadero, como el arrepentimiento de los hombres de Nínive. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos invita al arrepentimiento, Señor. Vemos el arrepentimiento sincero, genuino, de los hombres de Nínive, Señor, hombres malos y perversos. Señor, aquí estamos delante de ti, tu iglesia, algunos amigos, Señor, que se están uniendo también a esta iglesia. Quizá hay, Señor, personas que conocen tu nombre y otros que recién están conociendo, Señor, tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, todos nosotros. No importa cuántos años tenemos, Señor, en una familia cristiana, no importa cuántos años nos hemos congregado o hemos sido miembros de una iglesia. Venimos delante de ti, Señor, humillados, como este pueblo, Señor. No nos permitas, Señor, vivir en apariencias, oh Dios. Cámbianos, transfórmanos, guíanos. Guíanos a tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Que por medio de tu palabra, Señor, podamos escarbar, Señor, todas aquellas perlas preciosas, todas esas piedras preciosas, oh Dios, que tú tienes para que nuestra vida brille cada día más y que podamos vivir conformados a tu voluntad y a tu palabra, Señor. Permítenos vivir un verdadero arrepentimiento, Señor bendito. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Llévanos a nuestros hogares, Señor, pensando, reflexionando, Señor, en aquellas cosas que todavía no entregamos, Señor, en tu altar, que no ponemos todavía en tus manos, Señor. Guíanos, Señor, en todo momento, y te pido, Señor, que sigas perfeccionándonos. No nos dejes conformarnos a una vida a medias tintas, oh Dios. Sigue tocando nuestros corazones, Señor, hasta el día que tú nos llames a tu presencia, o hasta el día, Señor, en que nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén.